Qué precioso es saber que nuestra vida tiene un propósito, que vivimos por fe, Señor. Hemos recordado que solamente tu sangre nos hizo limpios delante de ti, que solamente tú eres el capacitado para salvar, el poderoso para salvar, que solamente en ti está nuestro refugio, Señor. Y gracias, Padre, porque en ti nos gloriamos. Todo esto, Padre, es necesario poder regocijarnos en esa verdad. Celebramos una vez más que tú estás vivo, que tú estás sentado en tu trono, reinando sobre todas las cosas y porque tienes en control nuestras vidas. Pido en esta mañana, Señor, que tu palabra, a pesar de mi torpeza, sea fielmente expuesta a través de tu Espíritu Santo. Gracias por la vida de mis hermanos y por sus corazones, Señor, por quienes están oyendo la transmisión, Señor, y por quienes van a escuchar este sermón más adelante, Señor. Que tu palabra siga haciendo su función, Señor, siga impactando los corazones, siga trayendo más para tu reino, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En octubre de 1993, la historia registró un suceso que fue llamado la Batalla de Mogadiscio. ¿Qué pasaba en ese lugar? Había una guerra civil en la capital de Somalia, que queda en la parte oriente de África. ¿Qué estaba pasando ahí en ese entonces? Había una milicia somalí que usaba el hambre como arma para oprimir a su propio pueblo, a lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. En respuesta a esto, comenzó a enviar varias brigadas estadounidenses para mandarles comida. Y este involucramiento molestó a los somalíes rebeldes. Entonces lo que sucede a continuación es que se arma un plan donde la idea era capturar al líder somalí sin que haya civiles heridos de por medio. Por lo tanto, eligieron a 2 escuadrones de élite estadounidense para una operación de captura que se tenía planeado que solo iba a durar un día o menos. Pero no se esperaban la respuesta de la milicia somalí. ¿Por qué? Porque eran más fuertes en número y en armamento. Lo que iba a ser una misión de un domingo 3 de octubre del 93 se extendió hasta el lunes 4 de octubre del 93, donde tuvieron que resistir por 14 horas el fuego enemigo. De hecho, hay un documental donde los soldados cuentan que las horas más difíciles para ellos fueron entre la medianoche y la madrugada. Lograban descansar solamente un poco mientras se escondían, pero eran hostigados de nuevo por los somalíes. Por lo tanto, hermanos, era una cuestión de vida o muerte el hecho de permanecer alertas para ellos. El menor descuido iba a implicar el fin para ellos. El plan había cambiado a permanecer con vida y hacer todo lo posible por aferrarse a esa convicción de que iban a llegar a un lugar seguro. Al final lograron llegar, pero el precio que pagaron fue que 18 de estos soldados no lo lograron. 73 soldados llegaron heridos y uno fue capturado como rehén, pero fue liberado más adelante. Como lo dije, hay un documental, hay un libro, incluso una película que narra este suceso. ¿Por qué le digo esto? ¿Cuál es el punto al que yo quiero llegar, hermanos? No es nuevo para nosotros que la Biblia compare al creyente usando la imagen de un ejército, de un soldado. Somos comparados, como aquel centinela que debe permanecer alerta ante cualquier ataque. Somos comparados a un soldado que sigue las órdenes de uno superior a él.
Somos soldados en medio de una guerra espiritual que no debemos descuidar. No solo para permanecer vigilantes, sino para estar bien cimentados ante cualquier amenaza que pretenda movernos y alejarnos. Por esa razón, hermano, en este texto que acaba de leer, quiero que aprendamos cómo Dios nos manda a vivir una constancia espiritual. Dios nos manda a vivir una constancia espiritual con el propósito de llegar a la meta eterna. Dios nos manda a vivir una constancia espiritual con el propósito de llegar a la meta eterna. Entonces, ¿de qué manera es que vivimos esta constancia? Vamos a estudiar esta ocasión a la luz de dos órdenes. Dos órdenes. La primera es tener un sentido de vigilancia y la número dos es tener un sentido de permanencia. Si usted se dio cuenta, en el versículo 13, solo leímos las primeras dos. Estén alerta y permanezcan firmes en la fe. Hay mucho que decir solo de estas dos, pero quiero que vayamos agarrando el contexto de cómo hemos venido estos domingos últimos. Básicamente, para ubicarnos bien, nos encontramos en el último capítulo de la primera carta a los Corintios, donde Pablo, luego de en los versículos anteriores, nos ha detallado toda su agenda ministerial y los anhelos en cuanto a ella, todas estas vistas bajo el lente de la providencia de Dios que ya estudiamos. Ahora procede a dar 5 imperativos, 5 mandatos para la iglesia en Corinto, de los cuales vamos a estudiar 2 en esta ocasión. En este caso, quiero que vayamos al primero. Versículo 13, estén alerta. Vamos a la primera orden que habla de tener un sentido de vigilancia. Tener un sentido de vigilancia. Entonces, la primera palabra que vemos acá en el versículo 13 es estén alerta. La Reina Valera solo lo traduce como velad. La palabra griega, y se la voy a estar repitiendo de manera intencional, la palabra griega para esta expresión de estar alerta o velar es greigoreo. Greigoreo significa permanecer despierto o permanecer con vida. Y era una expresión bien interesante porque se usaba mucho en el contexto militar de aquel entonces. La idea es que esta palabra, estar alerta, velad, da un sentido de vigilancia, de estar atentos, de prestar atención. Y esta palabra, dependiendo del contexto, porque se encuentra en otros pasajes de la Biblia, la idea de permanecer despierto puede tomarse literalmente o comunicando un sentido espiritual. Acompáñenme un momento a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a leerlo desde el versículo 36 para que vayamos entendiendo de qué viene hablando el texto. Está en medio de la parábola de la higuera y viene hablando bajo un contexto de las señales en los últimos días. Mateo capítulo 24 desde el 36 dice, pero en aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró al arca
y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 40. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, ¿qué dice? Velen, es la misma palabra, greigoreo, estén alertas, permanezcan despiertos, vigilantes, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera, ¿qué? Estado alerta o velado o permanecido despierto. La idea es la misma palabra, greigoreo, y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. En este pasaje, hermano, sucede igual. La palabra greigoreo es usada en primer lugar en sentido literal. Ahí en el versículo 38, literalmente está diciendo, en el versículo 40, cuando estamos leyendo que uno será llevado, el otro será tomado, por tanto velen en el versículo 42. Probablemente en el sentido literal que está tomando esto, a partir del versículo 43 aproximadamente, el sentido es literal. Está usando un ejemplo. Está diciendo, permanezcan despiertos. Le está diciendo, si alguien supiera, si el padre de familia, si el encargado del hogar supiera cuál es la hora a la que viene el ladrón, este padre de familia permanecería despierto literalmente. En esta parte, en este versículo, está tomado de forma literal, pero en el versículo 42 el sentido de permanecer despierto está dándole un sentido espiritual. Por tanto, velen, permanezcan vigilantes, permanezcan alertas. Esto es interesante porque si lo notamos bien, hablando del contexto de la segunda venida, la idea es la misma, ya sea de una forma literal o de una forma espiritual, la idea es permanecer vigilantes. Y es interesante ahondar un poco más en este pasaje, porque está comparando los últimos días como los días de Noé, de que así será la venida del Hijo del Hombre. Pero muchos toman esto de en el versículo 40, cuando dice que uno será llevado y el otro será dejado, o una será llevada y la otra será dejada, para otros contextos, pero el contexto más inmediato que estamos viendo en el pasaje es que a qué se está refiriendo cuando Jesús en medio de esto está diciendo que uno será llevado y el otro será dejado. Ahí mismo lo está diciendo en el contexto inmediato, versículo 38. En aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta que el día en que Noé entró al arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Está hablando de un contexto de juicio, es decir, estarán dos en el campo, cuando dice en el versículo 40, uno será llevado a este juicio terrible y otro será dejado. La palabra en el griego será rechazado para este juicio terrible. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada a este juicio terrible y la otra será dejada, la otra será rechazada. Otra traducción dice será perdonada. Y eso cambia completamente el sentido. ¿Por qué? Porque entonces, al dar el contexto de que otros van a ser llevados a juicio, como en los días de Noé, no está hablando, hermanos, de que en los días de Noé sí es verdad. Leemos Génesis 6 y vemos que la maldad del hombre era extremadamente fuerte, subía de nivel, cada día exploraba nuevos rincones de su maldad. Pero el punto de este pasaje no es la maldad del ser humano en los días de Noé, sino la preocupación de la generación de ese entonces. Como en los días de Noé, muchos estaban preocupando por otras cosas.
Muchos se estaban inclinando por otras cosas, se preocupaban más por qué iban a comer, por qué iban a vestir, con quiénes iban a casar. Es precisamente el sentido del texto. Y por esa razón, dice Jesús, ustedes deben velar, ustedes deben de estar alertas, ustedes deben de estar vigilantes, deben de tener este sentido de vigilancia porque ustedes no saben en qué día viene su Señor. Por lo tanto, sus preocupaciones tienen que estar direccionadas hacia algo correcto, hacia lo que en verdad yo les estoy enfatizando, dice Jesús. Por tanto, versículo 42, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Le pongo un escenario supuesto. Si cerca donde usted vive solo hay un único sendero para llegar y usted sabe que hay perros callejeros que son agresivos, usted tiene que tener un sentido de vigilancia. Tiene que permanecer despierto, tiene que velar, tiene que estar alerta al posible peligro que le vas a echar en el camino y estar preparado para actuar en respuesta a ese peligro. Pero ¿qué pasa si usted viene pensando, preocupado en otras cosas? Su cabeza está tan distraída y ocupada en otras cosas mientras va por este sendero y vienen los animales agresivos a querer morderlo. Va a ser demasiado tarde para cuando usted se dé cuenta, el animal ya lo mordió. Diferente es cuando desde antes de avanzar por el sendero, usted va mentalizado, preparado, alerta de que hay peligros en el camino y usted no se debe descuidar. Su mente tiene que estar enfocada en dónde va, hacia qué peligros usted debe responder. Tiene que estar vigilante, tiene que estar alerta. Es bien interesante esto. Entonces, hermanos, el sentido de esta palabra en griego, greigoreo, justamente es eso. Váyase 2 capítulos más adelantito, Mateo 26. Quiero que vaya entendiendo el uso de esta palabra en los diferentes contextos para que luego vayamos a Corintios. Mateo 26, versículo, versículo 36. ¿Cuál es el escenario aquí? Jesús está a punto de orar antes de ser traicionado. Mateo 26, 36 dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. Aquí el sentido es literal. Permanezcan despiertos conmigo. No se duerman. Velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudieron velar, otra vez está sentido literal, greigoreo, no pudieron permanecer alertas, no pudieron permanecer despiertos una hora junto a mí. Velen y oren. Ojo con esto, versículo 41. Aquí ya no está hablándolo literalmente. Va más allá de solo decirles, no pudieron quedarse despiertos por una hora conmigo orando. Estén alerta, les dice Jesús. Ya el sentido de permanezcan despiertos ya no va más allá, ya va más allá de lo literal. Estén alertas, tengan un sentido de vigilancia y oren. Oren para que no entren en tentación. Esto es increíble si lo analizamos bien. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Jesús está diciéndole a sus discípulos la necesidad de que tengan un sentido de vigilancia, de permanecer despiertos, velando, estando alertas. Y si usted sigue leyendo la historia, que ya muchos la conocen, esta es una suposición mía, esta es lo que Jonathan Gómez piensa respecto a este texto. Y es que el hecho de que en el versículo 41 él está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación, para que no entren en prueba, dice otra traducción. Porque era necesario que los discípulos estuvieran alertas y orando con Jesús para que no cayeran en tentación. Me imagino yo que si los discípulos realmente hubieran orado con Cristo, Pedro no hubiera sido imprudente al sacar su navaja y cortar la oreja del otro. Los discípulos, si hubieran orado con él, no hubieran escapado al ver a los soldados arrestando a Jesús. Si usted lee versículos más adelante de este texto, Jesús regaña a Pedro, ¿qué estás haciendo? Parafraseándole la idea. Guarda esa navaja, no es esa la idea. Cuando Judas hace lo suyo y entrega a Jesús, al final ahí en los textos, versículo 56, dice al final, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Otra vez, esta es suposición mía. ¿Por qué? Porque el hecho de estar alerta, de estar velando, de estar más allá de lo literal, es decir, solamente permanecer despierto para no dormirse, implicaba un sentido de alerta al inclinarme a algo que a mí me preocupaba. Cuando a mí me preocupa algo, yo estoy alerta. Cuando a mí me preocupa algo, yo estoy pendiente. Me quita el sueño si no logro resolverlo. Si los discípulos hubieran tenido este sentido, me atrevo yo a juzgar que Pedro no hubiera actuado impulsivamente de esta manera. Que los discípulos, a pesar de no entender lo que estaba aconteciendo, hubieran permanecido con Jesús. Esto es interesante, hermanos. Vaya, es otro texto, Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. El escenario aquí son las 7 copas de la ira que Dios derrama sobre la tierra, y cuando el sexto ángel derrama su copa, hay una convocatoria para una batalla que está por suceder. Pero de entrada, el versículo 15 traduce la palabra greigoreo. Versículo 15 aquí en la Biblia de las Américas dice, estén alerta. Este es Jesús hablando. Estén alerta, tengan sentido de vigilancia, permanezcan despiertos. ¿Por qué? Porque dice, vengo como ladrón. ¿Le suena familiar a lo de Mateo? Vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. La misma expresión en el idioma griego. El que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí está hablando de una preparación. Jesús da una bienaventuranza a aquellos que se preparan, que se preocupan, que permanecen alertas, que no distraen sus mentes en cosas vanas, sino que están pendientes, preocupados, despiertos. Estamos en una guerra. Somos soldados. No podemos darnos el lujo de descuidarnos. El enemigo anda como león rugiente con todas las estrategias para que usted sea devorado, usando todos los disfraces posibles y sutiles para poder alejarlo de lo que Dios ha diseñado para usted como parte de su iglesia. Bienaventurado el que permanece despierto, el que vela, el que está alerta, el que está vigilante. Y un último texto, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10.
Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra versículo 10. Leámoslo desde el 8, perdón. Primera Tesalonicenses 5, 8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, dice Pablo, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. La traducción aquí para estemos despiertos es la misma, pero aquí ya está en un sentido literal. Estamos permaneciendo despiertos o permanecer con vida, ya sea permanecer en vida o permanecer muertos, vivamos junto con Él. Este es el sentido. Entonces, hoy sí, regrese a 1 Corintios 16, 13. Teniendo todo este uso de la misma expresión en el griego, y ahora Pablo está usando esta expresión, ¿qué es lo que Pablo estaba teniendo en cuenta, tomando el sentido de greigoreo, permanecer alertas en 1 Corintios 16, 13? De nuevo, retomemos el contexto, porque acá Pablo no está diciéndole a los corintios que permanezcan despiertos literalmente. Si yo exagero este sentido, es como que si Pablo les está prohibiendo quedarse dormidos literalmente en el culto o para siempre. No, ese es el sentido. El apóstol está dándole un sentido espiritual cuando dice estén alerta, velen. ¿Sabe por qué? Porque eso representaba tener un sentido de vigilancia que los corintios estaban descuidando. Piénsenlo bien, la vigilancia de los corintios, la atención de los corintios no era algo constante. Solo mire hacia atrás los 15 capítulos que hemos venido estudiando desde hace 2 años. La iglesia en Corinto dejó de estar alerta y se inclinó más a tener pleitos por quién era su predicador favorito. Se preocupaban más al permitir actos inmorales escandalosos. Se preocuparon por otras cosas, que su teología estaba descuidada desde el punto que olvidaron las cosas más básicas, y eso se reflejaba en el orden de sus cultos, en los roles de la mujer, en la práctica de la cena del Señor, su mal entendimiento de los dones y la falta de un amor bíblico. Sin mencionar que habían descuidado una joya tan preciosa como el Evangelio mismo. Hermanos, estar alerta, velar, es tener un sentido de vigilancia. Otra vez, insisto con esta idea, porque es cuando yo tengo que prestar un sumo cuidado y atención a algo que se me ha encargado, algo por lo que soy responsable. Por tanto, yo debo tener una cautela y un celo por ello. A los corintios se les encargó la tarea de ser una iglesia que reflejara la gloria de Dios a través de la gran comisión. No lo estaban haciendo. Toda iglesia que aspira a la sana doctrina tiene esa misión, tiene esa responsabilidad, tiene esa orden. Los corintios no lo estaban haciendo. Su atención y su preocupación se inclinaron más hacia otras cosas. Su constancia espiritual no estaba dirigida a las cosas correctas. Y eso se notaba en su vida de iglesia. Eso debe cargarnos a nosotros también. Porque esta orden no ha cambiado para nosotros. Dios nos dice, estén alertas, permanezcan despiertos, vigilen sus vidas.
Preocúpense por su espiritualidad, porque eso va a tener consecuencias en sus acciones. Iglesia, déjeme hacerle una pregunta. Algunas preguntas. ¿Cuáles son tus preocupaciones actualmente? ¿Qué te preocupa ahorita? ¿Qué te quita el sueño? Te hago otra pregunta. ¿Cuáles son tus preocupaciones espirituales ahorita? ¿Por qué áreas espirituales de tu vida te estás preocupando actualmente? Pero que de verdad tú hayas examinado y tú digas, necesito preocuparme por esto, necesito actuar con esto, necesito estar alerta con esto. ¿Hacia qué cosas está inclinándose nuestro sentido de vigilancia? ¿Qué cosas nos están haciendo permanecer despiertos? La respuesta a todas estas interrogantes, tú te vas a dar cuenta que lo puedes ver en la manera en cómo estás actuando. Imagínate cómo cambia el sentido de qué es lo que te preocupa ahorita a qué es la preocupación espiritual que tienes ahorita. Porque te vas a dar cuenta de que hay cosas que pesan más en tu vida, que te importan más, a las que te inclinas más, que estás pendiente de otras cosas que de estas, a las que el Señor te ha llamado a preocuparte y estar alerta. Y en ese sentido podemos caer en el error de los corintios. Estamos inclinando nuestro sentido de vigilancia a preocuparnos por cosas que Dios no nos ha llamado a preocuparnos de la manera que deberíamos de preocuparnos por estas otras, que en teoría, por ser creyentes, deben ser prioridad en nuestra vida. Estar alerta no es solo tener los ojos bien abiertos, hermanos, de manera literal. Se trata de preocupación genuina por nuestra espiritualidad. Mira tu vida, mira la manera en cómo estás actuando, mira tus pensamientos. El campo de batalla más sutil y arriesgado del creyente está en su mente, porque al final todo lo externo solo me está diciendo si está velando o no en su interior. Esto debe ser una fuerte sacudida de atención para nosotros. Yo puedo entender que tenemos preocupaciones seculares, por así decirlo. Hay que pagar recibos, hay que trabajar, hay que ser diligentes en muchas áreas. Pero si tus preocupaciones espirituales se reducen a nada, tú no estás alerta, tú no estás velando, estás siendo un corintio más. Estás inclinándote más a preocupaciones que son vanas. Si Dios te ha llamado a preocuparte por las cosas eternas, si no lo estás siendo un mal soldado, estás siendo un mal centinela. ¿Sabes qué es lo más triste? Que por causa de tu descuido puedes hacer que otros también lo hagan. Esto es delicado, hermanos. Es necesario que tengamos este sentido de vigilancia en las cosas que nos van a llevar a la meta. Así rapidito, Pablo le está escribiendo a los Efesios, ahí en Efesios 6:18, ya más adelante vamos a leer ese capítulo. Pero Pablo le escribe a los Efesios conscientes de esta guerra espiritual y usa la imagen de una armadura para darle a entender a los Efesios que es algo con lo que deben estar constantemente. Y es interesante, Efesios 6:18 dice así: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen, permanezcan alertas con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Curioso porque ya aquí en Efesios la palabra ya no es greicoreo, es agrupneo, pero el sentido es el mismo: estar alerta, estar cuidadosos, estar vigilantes.
Entonces, hermanos, estar alerta aquí en Corintios es específicamente la misma idea. ¿Cómo? Preocupándonos genuinamente y motivados correctamente. Lo repito, la idea de estar alerta es estar preocupándonos genuinamente y motivados correctamente por nuestras disciplinas espirituales. Mira hasta dónde llegó la iglesia en Corinto por descuidar esto. Date cuenta cómo lidiaban con su descontento. De hecho, eso se lo estamos estudiando los jueves, valga el comercial. Debe existir una constancia espiritual, hermanos, en ser cuidadosos con nuestra vida espiritual, si es que de verdad esto nos importa. Porque debe preocuparnos si no nos estamos preocupando, si nos da igual permanecer alertas o no. Hay que tener mucho cuidado con esto. Segunda orden, primero los Corintios 16:13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe. El segundo imperativo de este versículo 3 es permanecer firmes. ¿Pero en qué? En la fe, en lo que han creído, en lo que han confiado. Si la primera orden ya nos daba una idea de ser constantes, de una constancia, esta segunda es más explícita aún. Aquí la palabra en griego es esteiko, que literalmente quiere decir estar de pie, permanecer constantemente firme o quedarse continuamente firme. Por cuestión de tiempo, permítame darle algunos pasajes donde se usa esta palabra. Gálatas 5:1, Pablo está llamando a los gálatas a permanecer firmes en cuanto a su libertad en Cristo Jesús. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Es la misma palabra, steiko. Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice de la siguiente manera, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes. La misma expresión, steiko, permanezcan firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Aquí en Efesios está usando la palabra para una permanencia en la unidad de la iglesia. Y más adelantito en Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Luego de hablarles a los filipenses aquí de la esperanza eterna que les aguarda cuando sus cuerpos sean transformados, lo dicen versículos anteriores, les está haciendo el llamado a ser constantes en estar firmes, pero no en cualquier cosa. Ojo, todos los textos que tú has leído de estar firmes, no es que estés firme en tu criterio propio, no estés firme en cualquier clase de convicción, sino que estés firme referente a lo que han creído. ¿En qué han creído estos creyentes? En el evangelio, el mensaje y la obra de Cristo. En eso han creído. Por lo tanto, permanecer firme, de entrada me está diciendo que en lo que estoy permaneciendo firme es en lo que creo, en lo que confío. ¿Y en qué estoy confiando? ¿En qué estoy creyendo? En el evangelio. Por eso, hermanos, es necesario otra vez recordarnos una y otra vez el evangelio, porque cuando el evangelio está presente todos los días, nos predicamos a nosotros mismos para estar alertas y para estar permaneciendo firmes en nuestra fe, en nuestra convicción. Esa es la idea. ¿Se da cuenta cómo la Biblia tiene una hermosa armonía? Segunda a los Tesalonicenses 2:15 dice de la siguiente manera, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra o ya por carta nuestra.
Aquí el énfasis es permanecer firmes en la doctrina. La idea no se pierde. Está apuntando a la enseñanza revelada por el Evangelio mismo, a la fe que la iglesia tiene. Volviendo a los corintios otra vez. ¿Qué pasaba con los corintios? Sí, estaban siendo constantes, sí, estaban permaneciendo muy firmes, pero no en la fe correcta. Era una fe mezclada con la cultura que los rodeaba. No había un precio que pagar. Su versión del evangelio era cómodo y atractivo para vivir. Por esa razón, esta vez, Dios a través de Pablo les manda y les dice a los corintios, es imperativo, es urgente que permanezcan firmes en esta fe. Hermanos, tenemos que examinar bien detalladamente nuestros corazones, nuestras vidas, en qué estamos siendo constantes nosotros, hacia qué cosas tenemos este sentido de permanencia. ¿Qué es lo que realmente te hace perseverar? ¿Qué es lo que realmente hace que tú ni te inmutes? ¿Sobre qué base tú estás firme? ¿Sobre qué base tú estás parado? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que esa fe que tú dices tener es la fe sobre la cual permaneces constantemente firme? Permanecer firmes en la fe nos direcciona, otra vez, nos direcciona a aquello en lo que hemos creído, nos mueve a crecer en la obra del Señor, sin importar los altibajos. Es más, al final del capítulo 15, en 1 Corintios, lo dice. Me encanta este texto. Luego de hablar de la victoria final sobre la muerte. Ahí en Corintios, atrasito. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nada es en vano si permaneces firme en esta fe, en la fe correcta, no una fe mezclada. Ahora sí, acompáñenme a Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 10. Por lo demás, dice Pablo a los Efesios, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen, no te está preguntando si es opcional. La orden del mayor general sobre toda la autoridad hacia sus soldados es esta: tomen, empuñen toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Aquí no te está diciendo para que la prueba te pase de la noche a la mañana. Esto es una guerra. Se trata de resistir la guerra para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen. ¿Se da cuenta cómo va amarrado esto? Velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Date cuenta, hermano, que eso es increíble. Dios te está capacitando para una guerra espiritual todos los días.
Todos los días hay una guerra de por medio y estamos siendo descuidados. La misión ya nos fue dada. Iglesia, como soldados de nuestro general por excelencia, que posee la mayor autoridad sobre todas, estemos alertas. Permanezcamos firmes en nuestra fe, en Él, en su obra, en su mensaje, porque cuando somos constantes en esto, yo puedo ver el propósito de la meta eterna hacia la que me dirijo. No importa si caigo en el camino, no importa si me hieren en el camino, Él me va a sostener hasta el final. Vuelve a 1 Corintios y analiza este texto. 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. Literalmente en el griego dice, comiencen a estar firmes porque no lo estaban haciendo. Por tanto, mis amados hermanos, 1 Corintios 15:58, comiencen a estar firmes. Otra traducción para constantes es inconmovibles. Comiencen a estar firmes, sean inconmovibles, creciendo, dice otra versión, siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor, las cosas que te preocupan deben estar incluidas en el trabajo que tú haces para el Señor, porque lo que haces para el Señor, de acuerdo a lo que dice este texto, no es en vano. No es en vano. Hay fechas frustrantes, hay días frustrantes, hay gente frustrante, pero si la meta es que yo debo crecer siempre en la obra del Señor, Dios me está garantizando por medio de las palabras de Pablo que mi trabajo en Él no es en vano. Y eso debe ser suficiente para mí. La vida cristiana, hermanos, es una vida de ser constantes, es una vida de constancia. A muchos nos cuesta, yo lo entiendo, pero cuando somos constantes en esta vida hacia lo que es correcto y hacia lo que es agradable a Dios, nuestro propósito se hace más claro, la meta eterna se vuelve mi objetivo. Y esto a mí me hace meditar en la primera parte del himno, Él me sostendrá. Dice, si mi fe llega a caer, Él me sostendrá. Aún en medio de la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Es decir, si yo pretendo por mis fuerzas creer que voy a permanecer firme en la oscuridad, sin estar en la fe correcta, la oscuridad va a poder más que yo. Aunque mi amor sea frágil, si estoy siendo constante en lo que es correcto, es porque quien me está sosteniendo es Él. Por su bendito amor que nos dio salvación. Por eso cantamos, Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Hermanos, ya para ir terminando, esto nos va a resultar imposible si no corremos a Cristo, si no dependemos de Cristo. Si hoy por hoy no estamos siendo constantes, corramos a Cristo. Si al examinar tu vida te das cuenta que tus preocupaciones espirituales son nada, vaya a Cristo, corra a Cristo, póstrese delante de Él, arrepiéntase delante de Él y ruéguele por un corazón constante. Ruéguele que le permita estar alerta, ruéguele que le permita estar firme en Él. Entonces, cuando leemos 1 Corintios 16:13, entendemos muy bien que esto no va solo para los corintios, esto va para nosotros. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe. Concluyo con esto. En la batalla de Mogadiscio que le mencioné al inicio, los soldados tuvieron que resistir 14 horas
en medio de un fuego cruzado. Estar alertas era algo de vida o muerte para ellos. Pero se aferraron a la convicción de que iban a salir con vida y permanecieron bajo esa convicción y lo lograron. ¿Cuánto más nosotros tenemos que estar alertas? Estamos en fuego cruzado todos los días. Porque es una cuestión de vida eterna o de muerte eterna. Con mayor razón, hermanos, aferrémonos a la convicción del Evangelio y permanezcamos firmes hasta lograr llegar a la meta eterna, porque es gracias a Él que al final habremos llegado. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.